En la fría tranquilidad del amanecer, un levita abre la puerta y se encuentra con una escena aterradora. Su concubina yace inerte en el umbral, con las manos extendidas como si buscara un último aliento de esperanza. La noche anterior había sido un caos de violencia y maldad, un abismo de oscuridad en el corazón de Gibeá. ¿Qué horrores habían ocurrido bajo el manto de la noche? ¿Qué destino trágico se había sellado para Israel? Acompáñanos a desentrañar los misterios de esta historia impactante, donde la justicia y la venganza se entrelazan en un desenlace lleno de desesperación y redención. Pero antes, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son esenciales para llevar el mensaje de Dios a más personas. Ahora, continuemos. En los días en que no había rey en Israel, la nación vivía en un estado de incertidumbre y caos. En las colinas remotas del monte de Efraín vivía un levita en relativa soledad. A pesar de su devoción a Dios y su linaje sacerdotal, su vida no era fácil. Su compañera era una concubina, una joven de Belén de Judá que había llegado a su hogar con la esperanza de llenar el vacío en su corazón. Sin embargo, su relación estaba lejos de ser ideal. Cansada de la vida austera y solitaria, la concubina le fue infiel al levita, lo que representó una profunda herida para él, un hombre de principios y fe. En busca de refugio y con un sentimiento de culpa, la joven huyó a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. Jueces 19:2, y su concubina le fue infiel y se fue de la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Durante este tiempo, el levita osciló entre la ira y el deseo de reconciliación. Finalmente, decidió buscarla y traerla de vuelta a casa. Determinado, emprendió un arduo viaje hacia el sur, acompañado de su criado y 2 asnos. A pesar de las dificultades, la esperanza de recuperar a su amada lo mantenía firme. Al llegar a Belén, el padre de la joven lo recibió con alegría y hospitalidad. Jueces 19:3, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, lo recibió con alegría. Durante 3 días, el suegro de levita lo atendió con generosidad, ofreciéndole comida, bebida y alojamiento, tratando de calmar cualquier resentimiento. Cada mañana, el levita planeaba regresar a casa con su concubina, pero el suegro siempre lo persuadía para quedarse un día más. Reconforta tu corazón con un poco de pan y después os iréis, decía, buscando prolongar la estancia. Aunque impaciente, el levita aceptaba la hospitalidad y posponía su partida. Jueces 19:5-6, al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron. Esta rutina continuó hasta el 5.º día, cuando el levita, decidido a regresar, se levantó temprano para partir. A pesar de los intentos del suegro por retenerlos, el levita, su concubina y su criado finalmente emprendieron el camino de regreso. Al atardecer, mientras se alejaban de Belén, el sol comenzaba a ocultarse, alargando la sombra sobre el camino. La noche se aproximaba rápidamente, y el levita sabía que debían encontrar un lugar seguro para pasar la noche antes de que la oscuridad los envolviera por completo. Cuando el sol ya estaba por desaparecer, el levita, su concubina y su criado llegaron cerca de Jebús, la ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. Viendo que anochecía, el criado sugirió detenerse allí para descansar. Sin embargo, el levita, decidido, respondió. Jueces 19:12, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, pasaremos hasta Gibeá. Con esa resolución, el grupo continuó su camino a pesar del cansancio. El trayecto se hacía más arduo mientras la oscuridad cubría el cielo, pero la determinación del levita los impulsaba a seguir. Finalmente, al caer la noche, llegaron a Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Al llegar, esperaban recibir la misma hospitalidad que habían tenido en Belén, pero pronto se dieron cuenta de que no sería así. La ciudad parecía fría e indiferente hacia ellos, y nadie les ofreció refugio. Agotados y desconcertados, se sentaron en la plaza, esperando que alguien se apiadara de ellos y les brindara un lugar donde pasar la noche. Jueces 19:15, y apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gibeá. Entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad,
porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Mientras avanzaba la noche, un anciano que regresaba del trabajo en el campo los vio en la plaza. Este hombre, también originario del monte de Efraín, se acercó y les preguntó. Jueces 19:17, y alzando los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? El levita le explicó que venían de Belén de Judá y se dirigían al monte de Efraín, pero que nadie en Gibea les había ofrecido refugio. Conmovido por su situación y motivado por la solidaridad de compartir un origen común, el anciano les ofreció alojamiento en su casa. Jueces 19:20, y el hombre viejo dijo, paz sea contigo, tu necesidad queda a mi cargo. Solo, no pases la noche en la plaza. Aliviados, el levita, su concubina y su criado aceptaron la oferta y siguieron al anciano hasta su hogar. Allí, les ofreció comida y agua para lavarse los pies. Los viajeros, agradecidos, sintieron cómo la tensión del camino comenzaba a disiparse. La comida, aunque sencilla, fue reconfortante, y por un momento pudieron relajarse. El anciano se aseguró de que estuvieran cómodos, mostrando una amabilidad que contrastaba con la indiferencia del resto de la ciudad. La tranquilidad de la noche parecía envolverlos, y mientras comían y bebían, todo aparentaba estar en calma. El levita se sintió aliviado, creyendo que finalmente podrían descansar sin más problemas. Sin embargo, esa paz era solo un preludio de la tormenta que estaba por venir. Cuando la noche avanzaba, un ruido inquietante rompió la tranquilidad. Hombres malvados de Gibea rodearon la casa, golpeando la puerta con fuerza. Sus voces, llenas de perversidad, resonaban en la oscuridad, exigiendo que el levita saliera. Los golpes y los gritos llenaron de miedo a los ocupantes de la casa, y la tensión se hizo palpable mientras el peligro se cernía sobre ellos. Jueces 19:22, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Este conocer era un eufemismo que ocultaba su verdadera intención, abusar sexualmente del levita. La atmósfera se tornaba cada vez más tensa y peligrosa. El levita y su concubina intercambiaron miradas de terror, conscientes de la gravedad de la situación. Horrorizado por la demanda, el anciano salió a enfrentarlos, intentando razonar con ellos. Con desesperación, les suplicó. Jueces 19:24, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré, humilladlas y haced con ellas lo que os parezca, pero no hagáis esta infamia a este hombre. Aunque impactante y desesperada, esta oferta reflejaba hasta qué punto el anciano estaba dispuesto a llegar para proteger a su huésped. Sin embargo, los hombres de Gibea no quisieron escuchar. La situación alcanzó un punto crítico, obligando al levita y al anciano a tomar una decisión terrible. En un acto desesperado, el levita tomó a su concubina y la entregó a los hombres fuera de la casa. Lo que siguió fue una noche de horror indescriptible. Los hombres abusaron de la mujer sin piedad, sometiéndola a un sufrimiento inimaginable hasta que el amanecer comenzó a iluminar el horizonte. Jueces 19:25, ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. La concubina, malherida y al borde de la muerte, logró regresar tambaleándose hasta la puerta de la casa. Exhausta, cayó al suelo con las manos extendidas hacia el umbral, donde permaneció inmóvil. Jueces 19:26, cuando venía la mañana, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor, hasta que fue de día. Al amanecer, el levita salió de la casa dispuesto a continuar su viaje. Al abrir la puerta, se encontró con la desgarradora escena de su concubina tendida en el umbral. Su rostro reflejaba la palidez de la muerte, y su cuerpo mostraba las señales del abuso brutal sufrido durante la noche. Sorprendentemente, el levita reaccionó con una frialdad desconcertante. Sin mostrar dolor ni conmoción, simplemente le dijo. Jueces 19:28, levántate, vámonos, pero ella no respondió. Sin derramar una lágrima, el levita recogió el cuerpo inerte de su concubina, lo colocó sobre uno de sus asnos y emprendió el viaje de regreso al monte de Efraín. La fría mañana acompañaba su trayecto, cargado de tragedia y silencio. Al llegar a casa, el levita tomó una decisión escalofriante.
En un acto de venganza y como llamado a la justicia, desmembró el cuerpo de su concubina en 12 partes, enviando cada pedazo a una de las tribus de Israel. Con precisión y una frialdad perturbadora, llevó a cabo esta acción destinada a conmocionar a toda la nación y exigir una respuesta unificada ante el horror ocurrido en Gibea. Jueces 19:30, y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Cada parte del cuerpo fue enviada a una de las 12 tribus de Israel. Cada fragmento iba acompañado de un mensaje que describía la atrocidad cometida en Gibea y una petición de justicia. Los mensajeros llevaron con ellos tanto la evidencia del crimen como el clamor desesperado del levita. Cuando las tribus recibieron los restos, la reacción fue inmediata. El horror y la conmoción se extendieron rápidamente por todo Israel. Nadie podía concebir un acto tan cruel en toda la historia de la nación. Los líderes y el pueblo, impactados, sintieron la necesidad urgente de responder. Jueces 19:30, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el día que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. El mensaje del levita había sido claro, la maldad cometida en Gibea no podía quedar impune. Las tribus comprendieron que enfrentaban no solo un crimen brutal, sino una crisis moral y social que requería acción inmediata. En respuesta, Israel comenzó a movilizarse, uniendo a la nación en un propósito común de justicia. La noticia se propagó rápidamente, y las tribus se reunieron en Mizpa para discutir el curso de acción. Desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, llegaron líderes y guerreros, sumando un ejército de 400.000 hombres armados. La gravedad del crimen había unido al pueblo en una determinación colectiva de hacer justicia. Durante la asamblea, los líderes interrogaron al levita, quien relató los eventos con detalle. Jueces 23:5, yo llegué a Gibea de Benjamín con mi concubina, y los hombres de la ciudad abusaron de ella de tal manera que murió. En mi desesperación, envié los restos de su cuerpo a las tribus de Israel para denunciar este acto de maldad. La indignación creció mientras escuchaban su relato. Las tribus decidieron que la única forma de eliminar el mal era enfrentar directamente a los responsables. Enviaron un ultimátum a la tribu de Benjamín, exigiendo que entregaran a los hombres de Gibea culpables de la atrocidad para que fueran ejecutados y así purgar la maldad de Israel. Jueces 20:12-13, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad ahora a esos hombres perversos que están en Gibea, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Sin embargo, los benjamitas rechazaron la demanda de sus hermanos y, en lugar de entregar a los culpables, reunieron a sus propios guerreros para prepararse para la batalla. Este acto de desafío desencadenó una guerra civil. El primer día de enfrentamientos, los israelitas marcharon con confianza contra Gibea, pero se encontraron con una resistencia inesperada. Los benjamitas, que contaban con 700 expertos tiradores de honda, demostraron ser oponentes formidables. Al final del día, 22.000 israelitas habían caído. Atónitos y abatidos por la derrota, los israelitas se retiraron para buscar la guía de Dios. En Betel, lloraron y clamaron al Señor, buscando dirección en medio de la tragedia. Jueces 20:23, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová, diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Con renovada determinación, las tribus de Israel se prepararon para una segunda batalla. Sin embargo, el resultado fue nuevamente desastroso. Los benjamitas salieron de Gibea y abatieron a 18.000 hombres israelitas. La desesperación invadió al pueblo de Israel, que, por segunda vez, acudió a la casa de Dios. Allí lloraron, ayunaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz, buscando la guía del Señor. Una vez más, consultaron a Jehová. Jueces 20:28, ¿saldré aún contra los hijos de Benjamín, mis hermanos, o desistiré? Y Jehová les respondió, subid, porque mañana yo os los entregaré. Preparándose para el tercer enfrentamiento, los israelitas idearon una nueva estrategia.
Decidieron tender emboscadas alrededor de Gibea y fingir una retirada, como en los combates previos, para atraer a los benjamitas lejos de la ciudad. La esperanza de justicia y restauración les dio fuerzas para enfrentar nuevamente a sus hermanos. Al tercer día, los israelitas marcharon hacia Gibea al amanecer, replicando las tácticas anteriores. Los benjamitas, confiados por sus victorias previas, salieron al encuentro y comenzaron a herir y matar a algunos israelitas. Sin embargo, los israelitas fingieron una retirada estratégica, lo que provocó que los benjamitas los persiguieran, alejándose de la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas israelitas emboscadas alrededor de Gibea atacaron la ciudad, derrotaron a los guardias restantes y la incendiaron. Una columna de humo se elevó, señalando a las tropas israelitas que la estrategia había funcionado. Al ver el humo, los benjamitas comprendieron que estaban atrapados y enfrentaban un peligro inminente. Jueces 20:43, así cercaron a los de Benjamín y los acosaron sin descanso hasta llegar delante de Gibea. La batalla fue feroz y caótica. Con la promesa de Jehová de entregarles la victoria, los israelitas lucharon con una determinación inquebrantable. Al final del día, 25.100 guerreros benjamitas habían caído y Gibea fue destruida por completo. Los sobrevivientes de Benjamín huyeron en desbandada, intentando escapar de la ira de sus hermanos. Solo 600 hombres lograron sobrevivir, refugiándose en la peña de Rimón, donde permanecieron durante 4 meses. Tras su victoria, las tribus de Israel comenzaron a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Se dieron cuenta de que habían llevado a una de sus propias tribus al borde de la extinción. Aunque habían jurado no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, la compasión y el remordimiento empezaron a aflorar en sus corazones. Al enfrentarse a la posibilidad de que una tribu de Israel desapareciera para siempre. Jueces 21:6-7, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. En busca de una solución, recordaron que los habitantes de Jabes Galaad no habían acudido a la convocatoria en Mizpa. Decidieron enviar 12.000 hombres valientes con la orden de exterminar a los hombres y mujeres, salvando únicamente a las jóvenes vírgenes. De este modo, encontraron 400 jóvenes que llevaron al campamento en Silo y entregaron como esposas a los sobrevivientes de Benjamín. Sin embargo, aún faltaban 200 mujeres para completar el número necesario. Para resolver este problema, los ancianos de Israel idearon otra estrategia. Durante la fiesta anual a Jehová en Silo, cuando las jóvenes salían a bailar en los campos, instruyeron a los benjamitas que se escondieran en los viñedos y, al salir las jóvenes, cada uno tomara una como esposa. Si los familiares de las jóvenes se quejaban, las tribus les dirían que permitieran esta acción debido al juramento, justificándolo como un acto necesario para preservar la tribu de Benjamín. Los benjamitas siguieron este plan, secuestraron a las jóvenes y las tomaron como esposas. Luego regresaron a sus tierras, reconstruyeron sus ciudades y las habitaron nuevamente. Tras esto, las demás tribus de Israel también regresaron a sus respectivas herencias. Jueces 21-25, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia concluye con una reflexión sobre el caos y la tragedia que surgieron en un tiempo sin liderazgo en Israel. La guerra contra Benjamín y la casi extinción de una tribu mostraron la necesidad urgente de justicia, liderazgo y obediencia a la guía divina. Este relato nos recuerda la advertencia de Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. La falta de liderazgo y moralidad en Israel subrayó la importancia de la compasión, el perdón y la guía de Dios. Al reflexionar sobre esta historia profundamente conmovedora, reconocemos la necesidad de buscar la dirección divina en nuestras vidas y comunidades. Por ello, los invito a unirnos en oración. Si este contenido les ha inspirado, los invitamos a suscribirse al canal Enigmas del Pasado para más estudios y reflexiones espirituales. No olviden dar me gusta, comentar y compartir el video. Nos encantaría recibir sus sugerencias sobre temas para futuros videos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga siempre.